Hola, muchas gracias por abrir la puerta y entrar. ¿Me acompañas en el estudio de esta lección? Hoy vamos a ver la lección 194 de un curso de milagros. Estamos en el libro de ejercicios y es una lección muy bonita. Hay muchas cosas que hacer una aclaración porque conforme vamos a ir, pues no leyendo precisamente la lección porque yo supongo que tú ya la practicaste, pero pues para ir aclarando algunos puntos que probablemente te diste cuenta o que pasaron desapercibidos, pero es bueno pues irlo señalando para ir despepitando con claridad lo que se quiere decir. Pongo el futuro en manos de Dios. Ya nada más desde allí, pues tenemos que darnos cuenta de que si has estudiado con precisión, con cariño, con esmero, con atención las demás lecciones, puedes llegar a esta lección completamente en paz, porque pongo el futuro en manos de Dios. Y es que, ¿cuántas veces se nos ha dicho, hoy Diosito te va a castigar? De niños yo creo que nos lo dijeron muchas veces, ¿no? Diosito todo lo ve, así que ten cuidado, ¿no? Entonces, como que fuimos creciendo con la idea de que había que tenerle miedo a Dios. ¿Y, y de dónde vino eso? Pues precisamente del estudio de, pues en el catecismo te enseñan muchas cosas que están basadas aparentemente en la escritura, en lo que es el primer testamento de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y es que, pues en la narrativa no solamente de Moisés, sino de otros que fueron añadiendo libros, pues aparecen muchas cosas que dan pie a esto, ¿no? Por ejemplo, simplemente la expulsión de Adán y Eva del paraíso, pues es así, pensamos, pues es que es justo, ¿no? Pero no, olvídate, o sea, Adán y Eva eran, tenían la vida eterna. Y por haber simbólicamente comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, la manzana de la discordia, pues por eso Dios los expulsó. Pero no solamente fue eso, sino que dice, ahora Adán era sujeto de la muerte. Y no solamente Adán, sino Eva, y con él, con ellos, todo el resto de la humanidad morimos. O sea que Dios condenó a muerte no solamente a Adán y Eva, sino al resto de la humanidad. Y eso es un pensamiento que queda impreso en la mente de los niños. Pero, o sea, a veces se piensa que las historias bíblicas son que enseñan mucho, pero en un niño que es una mente inocente, pues esta imagen del destierro, pues sí crea dolor. O sea, es ¿cómo se llama? La expulsión del paraíso. Queda pesando en la mente de un niño y a lo largo de toda la vida, porque nunca se contradijo. O, por ejemplo, el diluvio universal. Ese también porque se le ocurrió porque los pecados se amontonaban y subían hasta el cielo. Decidió Dios mandar un diluvio y solamente una familia se salvó, ¿no? Pero además los puso a fabricar un arca a ellos solos. Y ya les he comentado, imagínense que tuvieron que talar todo un bosque precisamente para hacer eso. O sea, un trabajo sumamente pesado, ¿no? Pero entonces ahí se va sumando esas ideas de que le tenemos miedo a Dios. Pues, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? También fueron destruidos con fuego del cielo, ¿no? O sea, es como un Dios muy vengativo y destructivo, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando salió Moisés para que tuviera que salir Moisés con el pueblo de Israel del país de Egipto? Pues Dios mandó las plagas. Entonces, claro, Moisés, a través de Aarón,
era el que hacía esto. Pero pues la respuesta era del cielo. ¿Sí? Entonces, pues ahí hubo una destrucción de muchas cosas en Egipto, ¿no? Entonces ahí y sigue viendo ese miedo, ¿no? O inclusive en la misma escritura yo me acuerdo que dice que Dios endurecía el corazón del faraón para poder mostrar su poder, que de Dios nadie hacía burla. O sea, esas imágenes pues son muy duras. ¿Qué pasó también, por ejemplo, más adelante? Pues a Moisés le dijo que iba a hacer que llegara a una tierra que manaba leche y miel. Y resulta que por una pequeña duda, Dios decidió que Moisés no iba a cruzar, que nada más iba a ver desde lo lejos que su pueblo iba a cruzar. Y entonces, pues, oye, imagínate, ya era un señor, cuando empezó el éxodo, él tenía 80 años y estuvieron 20 años, 40, ¿qué? ¿Cuántos? 40 años en el desierto, o sea que ya era un señor ya muy grande como para que lo dejaran afuera. Entonces dices, oye, ahí es injusto, ¿no? Y esas ideas se van acumulando, ¿no? Y además a lo largo del Antiguo Testamento está así muy sembrado el temor a Dios, el temor a Jehová. Teme a Jehová y como si fuera, como decir, en lugar de temer, pues, ama, ¿no? Pero dice, en todas las traducciones dice el temor a Jehová. Entonces, más adelante, cuando Dios quedó en silencio por algo que hizo el pueblo de Israel y hubo la deportación a Babilonia. Entonces, pues hay muchas cosas que nos meten miedo, ¿no? El libro de Daniel, pues ahí sobre cosas de profecía en las que Dios parece que está vengándose de su hijo, pues ahora sí que de toda la humanidad, ¿no? También en el libro del Apocalipsis, ¿no? Donde dice que la gente va a tratar de gritarle a los cerros que caigan sobre ellos para que Dios no los vea, ¿no? Pero que viene ahora sí que a un reparto de castigos. Entonces, toda la Biblia, excepto los evangelios, pero está lleno de esas imágenes de temor a Jehová, de temor a Yahvé, de temor a Dios. Entonces, pues a lo largo del estudio del un curso de milagros, desde la lección 1, nos ha ido quitando el Espíritu Santo a través de las lecciones que nos da Jesús, que todas las cosas que nos acontecen son producto de nuestros pensamientos y que cuando son cosas que nos lastiman, que nos asustan, que nos duelen, pues eso es lo que Dios no creó. Entonces va metiendo que Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy. Y entonces va enseñándonos que Dios, al ser solamente amor, es lo único que ha extendido. Que la creación es precisamente amor, paz, santidad, dicha, perfección, inmutabilidad. Entonces nos la ha ido enseñando. Hemos ido corrigiendo la idea que teníamos de Dios. ¿Sí? Ahora, pues bueno, tuvo que pasar casi 200 lecciones. Estamos en la 194 para entender que Dios solamente es amor, es un Padre amoroso y que la voluntad de Dios es que su Hijo sea completamente feliz y que extienda a través del amor la vida para que sea coautor en la extensión de la creación de Dios. Entonces, por eso pongo el futuro en manos de Dios, porque ya borré de mi mente que Dios es vengativo, que Dios es demente, que Dios es enojón, que Dios es olvidadizo, que Dios es bipolar. O sea, esas ideas que nos dejaron desde el primer testamento,
ya aquí a esas alturas ya la debimos haber curado de nuestra mente, ¿sí? Por eso dice que la idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación. ¿Por qué? Porque, oye, ya llevamos, ¿cuánto es la historia de la humanidad sobre la Tierra? Son miles, decenas de miles de años. Pero si el mundo tiene millones y millones de años, pues obviamente que la conciencia la mente tuvo que haber existido de alguna manera rudimentaria desde entonces. O sea, son millones de años. Y si vemos hacia al universo, según los científicos, que son miles de millones de años, ¿no?, la existencia del universo, pues creo que ya es mucho tiempo, ¿no? O sea, por eso dice que este es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación. Pues ya, ¿qué le estamos esperando? Y ciertamente es un paso gigantesco. Es tan grande y está haciendo una afirmación, entonces por eso a mí me gusta mucho esta lección. Es tan grande la distancia que abarca que te lleva al umbral del cielo con el objetivo a la vista y los obstáculos ya superados. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos? Bueno, pues primero, pues la idea de que Dios es castigador, que Dios es agrio, que Dios es vengativo. O sea, son obstáculos muy fuertes, ¿no? Entonces, también, pues el creer que el mundo parece que nos está atacando. No, el mundo no nos está atacando. Somos nosotros, a través de nuestros pensamientos, que interpretamos lo que sucede en el mundo como un ataque personal y que tenemos que estarnos defendiendo. Entonces, por eso dice que, o sea, ya con los obstáculos ya superados y el objetivo a la vista. ¿Cuál es el objetivo? La santidad, las puertas del cielo, ¿sí? Y dice aquí, tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo, el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios. ¿Te lo imaginas? O sea, ya estamos así en ese valle lleno de pasto, de árboles, con las puertas del cielo ahí, no muy lejos. Ahí ya las vemos, ya se ven. Pues aquí me quedo, aquí hago campamento. ¿Por qué? Pues porque pues a esperar a que Dios dé el paso final. Yo me acerqué todo lo que buenamente podía hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora a esperar que Dios dé el último paso. Por eso sí es un paso muy gigantesco porque ya nos ubica ahí, en el jardín que sirve de vestíbulo de entrada al cielo. Digo, vamos a utilizar esas imágenes que son muy gratas, porque pues no estamos a la intemperie con el sol, no. Hay árboles, hay arbustos, hay lugares donde tú puedes, hay un pequeño lago, hay un riachuelo, hay frutos para que puedas comer, ahí sentadito, exactamente, el tranquilo lugar. Si no tuviera todo eso no sería tranquilo, porque dice, hoy pues, hay que ir a comprar las tortas, ¿no? Y bueno, como dice aquí, qué lejos nos encontramos ahora de la tierra, ¿sí? Lejos de los gritos, lejos de los lamentos, lejos de las circunstancias que nos asustaban y que nos molestaban, ¿sí? Pero cuán cerca de nuestra meta, cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer, pues sí, porque todavía falta por recorrer, pero ya las puertas del cielo están ahí al alcance de nuestros ojos, ¿sí? Entonces, por eso dice que acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda soledad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y la devastación que la culpa acarrea. Además dice, porque todo esto es producto del juicio. Entonces, otro de los obstáculos que estamos venciendo es precisamente dejar de hacer juicios y observar a todo ser viviente humano que es el Hijo de Dios, que es completamente impecable, tal como Dios lo creó. Entonces el obstáculo de estar viendo que hay alguien que me critica, alguien que me hace el feo, alguien que no contesta el saludo, ese vecino ruidoso, ese compañero de trabajo tan molesto. O sea,
todo eso son obstáculos. Pero aquí ya estoy diciendo que ahorita ya hemos superado bastante de eso. Digo, si ya llegas aquí a esta lección, quiere decir que estás avanzando en ese camino. Hemos avanzado, por eso te digo que nos estamos acompañando, vamos acompañando por el mismo camino. Entonces, habla de muchas cosas que en este mundo, además habla del tiempo, que en este mundo la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, pues, que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal, ¿sí? Solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Y es que esto es muy interesante, porque pongo el futuro en manos de Dios, en ese momento también te estás desentendiendo del presente y del pasado. ¿Por qué? Porque mira, cuando te desentiendes del futuro, quiere decir que ya te diste cuenta que no tienes para qué hacer planes para defenderte de la jubilación, defenderte por si te despiden, defenderte por si ocurre una emergencia, ¿sí? O por si alguien se muere. O sea, todas esas circunstancias son defensas. Y entonces lo que te dice el curso, pongo el futuro en manos de Dios, quiere decir, bueno, ¿para qué me preocupo, no? O sea, porque este es un pensamiento, pero ya firme, con la certeza que tú dices, pues no vas a decir, pues Dios dirá, como en duda. No, dices, no, pues Dios proveerá, pero ya con una certeza, no así con incertidumbre y como dudando, no. Si ya has pasado por todo lo demás, pues entonces te vas a dar cuenta, o sea, si vas hasta ahorita, pues ya has de haber experimentado algunas cosas, que, que el que lo pone en práctica, dice precisamente aquí, si pudieras ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, no vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueras capaz para que pasase a formar parte de ti. Por eso te estoy explicando, ¿sí? Porque conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente, en un hábito de tu repertorio para solventar problemas, en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación, ¿sí? Pues en ese momento no solamente Dios va a resolver, el Espíritu Santo va a resolver cualquier emergencia que pudiera en ese momento presentarse, porque lo estás poniendo en manos de Dios. Entonces, ya no tienes que hacer planes, proyectos, estar haciendo, ¿cómo se llama? Tener precaución y todo eso. No, no es necesario. Eso no quiere decir que no quieras ahí tener un proyecto, pero porque te gusta. Eso no, eso tú puedes hacerlo porque te gusta, porque que no tenga que ver con la supervivencia. Porque todo lo que tiene que ver con supervivencia es simplemente desconfianza. Y se supone que en este momento, a estas alturas del curso, pues tu desconfianza se ha reducido. Estás más dispuesto a ver, a experimentar que efectivamente que esto, pues obviamente funciona. Dice, el que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que él ha recurrido en busca de consuelo y seguridad. Porque acuérdate que todos somos mente y solo existe una sola mente. Entonces, una mente que se concentra en pensar, pongo el futuro en manos de Dios y está centrado en eso y le dedica tiempo, diferentes momentos a lo largo del día, está también poniendo al resto de la mente en manos de Dios. O sea que es muy importante esto, efectivamente. Por eso descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que solo cosas buenas pueden acontecer. Es muy importante. O sea, no importa la forma en que aparezca la circunstancia, si tú dices, bueno, pongo eso en manos de Dios porque algo bueno va a salir de esto. Y así va a ser, efectivamente.
Y si llega a ocurrir que se te olvida, se te va a recordar dulcemente. Porque por eso hay lecciones que vienen a formar parte de tu repertorio personal para confrontar situaciones. Esta lección, pongo el futuro en manos de Dios, es una de mis favoritas. ¿Sí? Otra de mis favoritas es la anterior, la de ayer. Dice, perdonaré y esto que veo desaparecerá. Esas son unas de mis favoritas. Hay otras, por supuesto, hay más. Soy tal como Dios me creó. Esas, esas tres te puedo decir que son así mis favoritas. Y que las pongo, y de repente me acuerdo de otras. De repente me puedo acordar de otras, de como decir, Dios es amor y por ende eso es lo que soy yo. Es otro también que me viene seguido. Y de repente, dependiendo del tipo de circunstancia que estoy viviendo, puede surgir otro, el recuerdo muy claro de otra. Y entonces en ese momento aplicas la lección. No necesariamente tiene que ser la lección del día, claro, de preferencia, pero hay veces que a tu mente llega así el recuerdo de una lección, pues esa es la que tienes que aplicar. Entonces, cuando aplicamos el futuro, lo dejo en manos de Dios, pongo el futuro en manos de Dios, me despreocupo. ¿Por qué? Porque en el presente nos dedicamos a planear cosas con respecto al pasado, para que no me vaya a ocurrir esto, para que no me vaya a pasar lo otro. ¿Qué tal por si aquello? O sea, el futuro nosotros lo estamos tratando de preparar, el presente solamente pasa para que tracemos, ¿cómo se llama? Estrategias para que no ocurra lo de atrás, lo que pasó. Entonces, cuando tú dices, pongo el futuro en manos de Dios, automáticamente este pasado, o sea, ya eres consciente de que lo que pasó ya se quedó atrás, ya, es, ya no tiene nada por qué molestarte. Estás poniendo el futuro en manos de Dios. Generalmente te fijas en lo que ocurrió ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, hace una década. Para que no se repita eso, empiezas a proyectar defensas, precauciones, haces inversiones, haces proyectos, ¿sí? Entonces, cuando tú ya no haces eso, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes tu mente completamente libre del ayer, porque dices, ya no tengo que defenderme del futuro, en el futuro, porque Dios está a cargo. Llegar a esa lección, obviamente tuviste que haber limpiado, vuelvo a reiterar, tus ideas equivocadas acerca de lo que es Dios, ¿sí? Ya tuviste que llegar en este momento, al día de hoy, con la idea de que Dios es amor y que tú eres exactamente eso mismo, que Dios es paz y dicha y que tú eres su voluntad y que la voluntad de Dios es que tú también tengas la misma paz y dicha que goza Dios. Entonces, no hay un Dios castigador, no hay un Dios vengativo, no hay un Dios sordo, no hay un Dios olvidadizo, no hay un Dios bipolar, ¿sí? Sino un Dios amoroso, bondadoso, que él mismo dice, vives en mi sonrisa, ¿sí? Entonces, eres su tesoro. Entonces, pues practiquemos esto y solamente cuando, dice aquí en la lección que ¿qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? Nada. Dios no te va a hacer sufrir, como el Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Ese sí te hacía sufrir. Obviamente no era Dios, era una proyección mental de Moisés. ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿A qué le podría temer si pones el futuro en manos de Dios? Por eso digo que tuviste que ya haber quitado de tu mente todas esas ideas. Y si no lo has hecho, pues es el momento. Es el momento porque pongo el futuro en manos de Dios. Y si te acuerdas de que no, ¿y qué tal si me castiga? Y no, entonces es el momento de corregir ese pensamiento. ¿Sí?
Entonces, escápate del miedo, precisamente, que es que cuando pones el futuro en manos de Dios. Y bueno, pues llegamos al fin de esta lección. Espero que te sientas en paz y sigas así, diciendo, yo hoy lo experimenté y la verdad es que me quedé tan entusiasmado porque pues en las cuestiones materiales parecía que estaba en temporada alta. Y además como que todo el día transcurrió con una tranquilidad, muy en paz. Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, efectivamente pongo el futuro en manos de Dios. Dios es paz, es dicha. Si lo pones tu futuro en manos de Dios, pues va a ser paz y dicha. O sea, por eso ser muy consciente de cuáles son tus creencias acerca de Dios y descartarlas. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Gracias a Grace Martínez por sus comentarios. Muchas gracias. Añade tu comentario si gustas. Hasta mañana.